mañana, voy a empezar a grabar. Eh, Vamos entonces a arrancar donde nos habíamos quedado. Denme un segundo. eh, Empiezo. Entonces, nos habíamos quedado viendo las excepciones a las 50 semanas requeridas para causar una pensión de sobrevivientes. No sé si se acuerdan. Habíamos dicho que el requisito general era acreditar 50 semanas en los 3 años anteriores al deceso, cuando el afiliado fallecía. Pero habíamos dicho que una primera excepción era cuando una persona ya tenía las 1.300 semanas. En ese caso, si fallecía y no tenía las 50 semanas en los 3 años anteriores, pues se le relevaba del requisito y accedía a la familia a la pensión de sobrevivientes, con base en el parágrafo 1 del artículo 46 de la Ley 100 del 93. También hablamos de otras excepciones o de otra excepción que se denomina el principio de la condición más beneficiosa. ¿Qué dijimos frente al principio de la condición más beneficiosa? Que frente a la consolidación de un derecho existen tres fenómenos jurídicos: la mera expectativa, la expectativa legítima y el derecho adquirido. Dijimos que la expectativa legítima era un punto intermedio entre la mera expectativa y el derecho adquirido. Punto intermedio que se consolida cuando una persona ya cuenta con al menos uno de los requisitos relevantes para acceder a cierto derecho subjetivo, o cuando ha hecho un tránsito amplio hacia la consolidación de un derecho y por tanto no sería constitucional que se le cambiaran o modificaran las condiciones prescritas, preestablecidas, de manera intempestiva o sorpresiva, máxime cuando ya está cerca de consolidar el determinado derecho. Vimos una sentencia de la Corte que fue la T832A de 2013, donde la Corte decía que en el Estado Social de Derecho se protegían las expectativas legítimas y los derechos adquiridos, no así las meras expectativas. Así las cosas, entonces luego nos centramos en la evolución de la pensión de sobrevivientes en Colombia. Vimos tres tránsitos normativos. Vimos el decreto 758 del 90, que era el antiguo decreto que regía la pensión de sobrevivientes en el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, IS, que exigía para una pensión de sobrevivientes, según los artículos 25 y 6 de ese decreto, de esa norma, ¿cierto? Exigía que el afiliado acreditara 150 semanas en los 6 años anteriores a la muerte, o si no tenía 150 semanas en los 6 años anteriores a la muerte, 300 semanas en cualquier tiempo con anterioridad a la muerte. Eso decía el decreto 758 del 90. Si la persona cumplía este o este requisito, 150 o 300, dejaba pensión de sobrevivientes a su núcleo familiar. Luego llegó la ley 100 del 93, del 1 de abril del 94, de 1994, fecha de vigencia de la ley 100, 1 de abril del 94, aunque es del 93, empezó a regir el 1 de abril del 94, norma que dijo que ya los requisitos iban a cambiar a partir de esa fecha. ¿Cuáles eran los requisitos? Si la persona estaba cotizando al momento de la muerte, se le exigían 26 semanas en cualquier tiempo, pero al momento de la muerte. Puede ser ya no en 6 años, ya no en 3 años, no. En que en su historia laboral hubieran 26 semanas al momento de la muerte. Si la persona era activo cotizando, estaba cotizando al momento de la muerte. O si la persona había dejado de cotizar, había sido desafiliada del sistema, perdió el empleo, ¿cierto? Y fallecía por riesgo común, entonces se le exigían 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la muerte. Por eso habíamos dicho que era muy peligroso quedarse sin empleo en ese momento, porque si usted se quedaba sin empleo un año, ya perdía la familia la cobertura, porque el que fallecía por origen común, no estando afiliado a pensión, tenía que acreditar 26 semanas cotizadas en el año anterior a la muerte. Si usted permanecía más de un año desempleado, no podía acreditar las 26 semanas, porque pues estaba desempleado. Entonces, de esta fecha a la fecha anterior, por ejemplo, estamos a 9 de abril de 2021, llevo un año desempleado. Entonces, supongamos que estuviéramos por allá en esas épocas, 96, 9 de abril del 96.
al 9 de abril del 95, llevo un año sin empleo, no tengo las 26 semanas y no estoy cotizando y me da un infarto, no dejo pensión de sobrevivientes. Listo, ese era el requisito. Luego vino la ley 797 de 2003, todo esto ya lo vimos, solo estoy repasando. Luego vino la ley 797 de 2003 que modificó que tiene como fecha de vigencia el 29 de enero de 2003. Bajamos un poquito el tamaño a esta letra. La fecha de vigencia es 29 de enero, que modificó el artículo 46 de la ley 100, o sea, modificó estos requisitos a partir del 29 de enero de 2013. ¿Cuáles son los requisitos entonces que trajo esta ley 797? Entonces la ley 797 les había dicho, ya trajo los actuales, pues digamos el actual, que son, el primer requisito es, si el afiliado fallece, debe acreditar 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la muerte. Aquí ya no importa si había dejado de cotizar o no. Lo importante es que en los 3 años anteriores a la muerte acredite 50 semanas. Pero les expliqué que adicionalmente la ley 797-2003 trajo un requisito de fidelidad al sistema. No solo bastaba con tener las 50 semanas en los 3 años anteriores, sino que había que acreditar una fidelidad al sistema. Esa fidelidad al sistema, ¿en qué consistía? Si la muerte era causada por enfermedad común, la persona debía acreditar el 25% de las semanas que se pueden cotizar entre la fecha en que esa persona cumplió 20 años y la fecha del fallecimiento. Si la muerte era por accidente, la persona debía acreditar el 20% de las semanas que se pueden cotizar entre la fecha en que la persona cumplió 20 años de edad y la fecha del fallecimiento. Esa era la fidelidad del sistema. Y dimos un ejemplo. Ejemplo, miren. Ejemplo, Juliana falleció en el 2004 por cáncer a los 40 años y dejó como beneficiario a un hijo menor con síndrome de Down, ¿cierto? Entonces, tiene las 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores. Normal, ya cumple el primer requisito que está aquí donde tengo el cursor, ¿cierto? Pero un total en su historia laboral de 200 semanas. El cáncer murió por cáncer, ¿cierto? O sea, murió por enfermedad. Si moría por enfermedad, entonces, ¿qué tenía que hacer con pensiones? Calcular cuáles son las semanas que se pueden cotizar entre el momento en que Juliana cumplió 20 años y la fecha del fallecimiento. ¿Cuáles son las semanas que se puede cotizar? Entonces, como Juliana murió a los 40 años, yo les dije de manera muy genérica, les dije, mire, pues básicamente cada año tiene 51,48 semanas. Ustedes ya saben por qué, ¿cierto? Cada año tiene 51,48. ¿Cuántas semanas se pueden cotizar entre los 20 años y los 40 años, que es la fecha del fallecimiento? ¿Por qué 20 años? Porque la norma lo dijo, yo les muestro la norma. La norma puso esa edad de 20 años para calcular la fidelidad. Denme un segundo. Yo les muestro aquí la ley 100, artículo 46. Original. Miren el artículo 46 original. Aquí está lo de las 50 semanas, ¿cierto? Y aquí está lo de la fidelidad, vea, muerte causada por enfermedad. Si es mayor de 20 años, que haya cotizado el 25% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años y la fecha del fallecimiento. Muerte causada por accidente. Si es mayor de 20 años, haya cotizado el 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años y la fecha del fallecimiento. Es un estándar que puso el legislador, el gobierno nacional del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que presentó esta ley ante el Congreso. Entonces, entre los 20 y los 40 años, que es la edad de muerte de Juliana, se pueden cotizar 51,48 por 20 años, que son 20 años de cotización entre los 20 y los 40, se pueden cotizar 1029 semanas. ¿Cuál es la fidelidad que le exige el sistema o le exigía el sistema en caso de que la muerte fuera por enfermedad? El 25%, ¿cierto? De las semanas. Entonces, se pueden cotizar en total 1029,6, pero la norma pedía el 25%. O sea que Juliana tuviera en su historia laboral 257,4 semanas, fidelidad del 25. Ahí está. Abajo les puse un ejemplo, si la muerte hubiera sido por accidente, la fidelidad del 20.
porque en caso de accidente, la fidelidad es del 20, por accidente, por enfermedad. Pero ella murió por enfermedad, o sea, necesita, además de las 50 semanas en los 3 años anteriores, necesita 257,4 semanas. Y en el ejemplo tiene 200. Entonces no cumple con la fidelidad. Hasta ahí, bueno, eso es lo que habíamos visto. Y yo después les dije que esta fidelidad fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional mediante sentencia C556 de 2009. La Corte Constitucional declaró inconstitucional esa fidelidad del sistema mediante esta sentencia, C556 de 2010, de 2009. Entonces, ¿qué pasó? Que el único requisito que quedó vigente fue las 50 semanas en los 3 años anteriores a la muerte. Fue el único requisito que quedó vigente porque esa fidelidad fue declarada inexequible. Por eso la señalamos ahí en color naranja. Pero les identifiqué un problema y es que entre la sentencia fue expedida en el 2009, ¿cierto? Y la ley 797 de 2003 fue expedida el 29 de enero de 2003. Entonces les dije que entre 2003 y 2009 la fidelidad al sistema estuvo vigente y a muchas personas le negaron la pensión de sobrevivientes, a muchas personas, a muchas familias le negaron la pensión de sobrevivientes, como puede ser, por ejemplo, este hijo que en su momento reclamó y le negaron porque su madre no había causado la fidelidad. Entonces yo les dije que las sentencias de la Corte Constitucional, según el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la Administración de Justicia, dice que las sentencias de la Corte Constitucional rigen hacia el futuro, rigen hacia el futuro, a menos que la Corte resuelva lo contrario. Y resulta que la Corte en esta sentencia no resolvió lo contrario, simplemente rige hacia el futuro. Entonces, para solucionar ese problema de que muchas personas les negaron esa pensión con un requisito que a todas luces fue inconstitucional. ¿Y por qué fue inconstitucional? Que la seguridad social trae un principio de progresividad en el artículo 48 de la Constitución. Se supone que, se supone no, la Constitución ordena que los derechos sociales cada vez sean de mayor fácil acceso, no de un acceso más denso o más complejo. El legislador puede regresar en requisitos, puede hacer más difícil los requisitos, sí, pero tiene que esbozar en el seno del debate legislativo, tiene que esbozar argumentos de muy poderoso peso para poder hacer una regresividad. La progresividad no es un punto inamovible, no. De acuerdo a una crisis económica, de acuerdo a una situación de alto impacto para las finanzas públicas, el legislador podría, digamos, establecer requisitos más difíciles para acceder a las prestaciones sociales de la seguridad social. Pero tienen que ser motivos muy poderosos y en ese momento no lo sabía. Colombia no estaba específicamente en esa época en una crisis económica, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la Corte dijo, mire, se violó el principio de progresividad del artículo 48 de la Constitución con esos requisitos de fidelidad que hacían pues prácticamente imposible que nadie accediera a la pensión de sobrevivientes, comparado con lo que había antes, donde no había esas fidelidades, sino unas densidades de semanas más bien, digamos, modestas, 26 semanas, ¿cierto? Y en este caso 300 semanas, etcétera. Listo. Entonces, para solucionar este problema de las personas que entre el 2003 y el 2009 no les reconocieron la pensión de sobrevivientes por la fidelidad, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como las que acabo de poner ahí, ¿cierto? SL del 20 de junio de 2012, radicado 42.540, y SCJSL del 25 de julio de 2012, radicado 42.501, comenzó a decir que las muertes causadas entre el 2003 y el 2009, cuando estaba vigente la fidelidad, se les debía inaplicar por inconstitucionalidad, o sea, la excepción de inconstitucionalidad o el control difuso, el requisito de fidelidad. Pues para la Corte este requisito de fidelidad siempre fue inconstitucional desde su origen, desde su inicio, ya que afectaba el principio de progresividad. Entonces, para la Corte Suprema, la Corte Constitucional simplemente se limitó a declarar inconstitucional lo que desde un inicio lo era. Y les puse esta sentencia que es más reciente, que creo que se las envié al chat
para que se las leyeran, no me acuerdo si se las envié. No, no se las envié, pero bueno, ahorita se las... Ah, no, sí se las... No, no se las envié. Ahora se las comparto. Esta sentencia es del año pasado, donde también se reitera toda esta línea jurisprudencial, la EGL 4372 de 2020. Entonces, hasta ahí fue un breve resumen de lo que vimos antes de Semana Santa. ¿Estamos de acuerdo en ello? ¿Hay objeciones o hay claridad hasta este punto? Sí, profe, así está bien. Igualmente indicamos que entonces, si en esa época la persona le negaron, podría volver a intentar solicitar el reconocimiento. O sea, ese hijo, aunque hoy hayan pasado tantos años, hoy podría volver a intentar el reconocimiento porque ya la tesis es clara en el sentido de que hay que inaplicar esa fidelidad. Si le negaron por vía administrativa, es muy fácil, simplemente hoy vuelve y presenta la reclamación. Pero si hubo una sentencia judicial, hay que presentar una tutela contra providencias judiciales. Listo. Hasta ahí vamos muy bien, hasta ahí no hemos visto el principio de la condición más beneficiosa, solamente hablamos de las tres leyes que en pensión de sobreviviente rigieron la misma. Ahora sí vamos a hablar del principio de condición más beneficiosa. ¿En qué consiste el principio de condición más beneficiosa? Consiste en que precisamente teniendo como marco la expectativa legítima, quienes cotizaron 300 semanas antes del cambio normativo, antes de los cambios normativos, quienes cotizaron 300 semanas en vigencia del decreto 758 del 90, antes de la vigencia de los cambios normativos, pueden dejar causada la pensión de los vivientes y no se les va a exigir, ojo pues con lo que les estoy diciendo, no se les va a exigir ni las 26 ni las 50 semanas, si tiene 300 semanas antes de los cambios normativos. Profe, ¿me puede Les voy a repetir? poner un ejemplo. Sí, ya lo voy a escribir. Quienes hayan cotizado 300 semanas en vigencia del decreto 758 de 1990, antes de los cambios normativos, o sea, antes de la ley 100 del 93, o sea, antes del 1 de abril del 94, y antes de la ley 797 de 2003, o sea, mejor dicho, nos cotizaron las 300 semanas en vigencia de esta norma, del 758, ¿cierto? Que terminó su vigencia el 1 de abril del 94, o sea, si usted tiene 300 semanas antes de ese día, antes del 1 de abril del 94, entonces ya si usted fallece, lo van a relevar de acreditar 50 semanas para dejar causada una pensión de sobreviviente siempre y cuando se cumplan otros requisitos que vamos a ver a continuación. Pero ¿por qué se le protege entonces a esa persona que ya tiene 300 semanas de los cambios normativos? Porque precisamente, mire, mire cuando se produce la expectativa legítima, cuando la persona ha realizado un tránsito amplio hacia la consolidación de un derecho protuberante o tiene por lo menos uno de los requisitos relevantes para acceder a tal derecho. Estas personas que tenían 300 semanas, que no es cualquier poca cosa, 300 semanas son, hagamos la división, Como menos de 3 años, o casi tres sí, años. 6 años, son 6 años, son casi 6 años, ¿verdad? 5 años y 8 meses. Eso no es poquito tiempo. Entonces, una persona que ya ha cotizado 5 años y que le cambian 5 años y 8 meses y que le cambian los requisitos, pues le están violando una expectativa legítima, porque ya tenía las 300 semanas, que es una densidad de semanas importante. No es lo mismo hablar de 26 y de 50. Entonces, la jurisprudencia consideró que está en este punto intermedio y por tanto, entre el derecho adquirido, porque obviamente no tiene el derecho adquirido porque la pensión de sobreviviente se causa con dos requisitos, densidad de semanas y la muerte. Falta la muerte, pero al menos tiene la densidad de semanas. Entonces estaba acá, no era una mera expectativa y por tanto entonces se debe proteger. Entonces yo lo voy a poner aquí a continuación, vamos a ver cómo yo vengo manejando aquí este principio de la condición más beneficiosa. Sí, aquí, digamos, lo planteé y lo he explicado aquí arriba, pues por su densidad. Entonces vamos a ponerlo aquí a un ladito. Entonces, ojo pues con lo que voy a decir, denme un segundo. Entonces, principio de la condición más beneficiosa, primera modalidad. Entonces, si la persona acredita 300 semanas cotizadas antes del 1 de abril de 1994, cotizadas
al Instituto de Seguros Sociales ISA. Antes del 1 de abril de 1994, se le releva de acreditar las 50 semanas en los 3 años anteriores a la muerte, si ésta se produjo en vigencia de la Ley 797 de 2003 o de las 26 semanas si la muerte se produjo en vigencia de la Ley 100 de 1993 original. Siempre y cuando todo lo anterior, siempre y cuando el beneficiario cumpla con los siguientes requisitos. O sea, lo que estoy diciendo es que una persona acredita 300 semanas antes del 1 de abril del 94 y se murió entre el 1 de abril del 94 y el 28 de enero de 2003. No le van a exigir las 26 semanas porque tiene 300 antes del 1 de abril del 94. Si una persona cotizó 300 semanas antes del 1 de abril del 94, ¿cierto? Normal. Y ya después, digamos, tuvo empleos muy intermitentes de ahí en adelante. Y murió entre el 1 de abril del 94 y el 28 de enero del 2003, que es cuando estaba vigente. Entre el 1 de abril del 94 y el 28 de enero de 2003, ¿qué norma estaba vigente? ¿Qué norma estaba vigente? Entre el 1 de abril del 94 y el 28 de enero de 2003. ¿Ustedes qué creen que qué norma estaba vigente? La ley 100 del 93. Exacto, entonces le exigirían las 26 semanas, ¿cierto? Y si había dejado de cotizar 26 en el año anterior. Entonces vaya de pronto que estuviera desempleado. Murió en el 97, por ejemplo. Vaya que estuviera desempleado todo el año 97. Y entonces, ¿qué va a pasar? Le van a decir, no, qué pena, usted no tiene, como usted no estaba cotizando, no tiene las 26 semanas en el año anterior a su muerte. Usted murió en el diciembre del 97, a enero del 97, no tiene las 26 semanas, no hay lugar a la pensión. Así que pena, pero es que yo coticé 300 semanas antes del 1 de abril del 94. Entonces, a mí me tiene que relevar usted de acreditar esas 26 semanas, porque yo antes de que entrara en vigencia la ley 100 coticé 300. Tenía una expectativa legítima y me la tiene que amparar. Lo mismo, si la muerte se produjo después del 29 de enero de 2003, póngale que murió el año pasado, en 2019. Ah, señor, usted no tiene, señora, su marido no tiene las 50 semanas en los 3 años anteriores a la muerte. Ah, sí, qué pena, pero mi marido cotizó 300 semanas antes de la ley 100. Por tanto, tenía una expectativa legítima de que se le siguiera aplicando ese requisito 300 semanas en cualquier tiempo y las cotizó antes del 1 de abril del 94, entonces él tiene 300 semanas, yo tengo derecho a la pensión de sobrevivientes, pero tienen que haberlas cotizado antes del 1 de abril del 94 para poder conservar esa expectativa legítima. Listo, así la muerte haya ocurrido en 2019. Entonces, pongamos un ejemplo. Pero acabemos porque todavía no hemos terminado todos los requisitos. O sea, eso, lo que acabo de decir es solamente uno de los requisitos. Que la persona, si la persona acredita, si el fallecido, ¿cierto? Si el causante, más bien, o sea, el fallecido, acredita 300 semanas cotizadas al IS antes del 1 de abril del 94, se le releva de acreditar 50 semanas en los 3 años anteriores a la muerte, si ésta se produjo en vigencia de la Ley 797 de 2003, o sea, la muerte. O a las 26 semanas si la muerte se produjo en vigencia de la Ley 100 del 93 original. Todo lo anterior siempre y cuando el beneficiario cumpla los siguientes requisitos. Entonces, son 4 condiciones que fueron impuestas por la sentencia SU 05 de 2019. Magistrado ponente, espera un momentico. Magistrado ponente, creo que es Carlos Bernal Pulido. Deben un segundo. Es SU 05 de 2018.
Deme un segundito, yo la abro aquí que yo la tengo en mi base de datos, pero me gustaría que la vieran de la página de la Corte Constitucional. Entonces, SU 05/2018 habla de la condición más beneficiosa en pensión de sobrevivientes. Ya esta sentencia se las dejo para que se las lean, yo se las estoy explicando porque es muy larga. Carlos Bernal Pulido. Y eso sin no ir a hacer daños a la Corte Constitucional. ¿Cuáles son esas 4 condiciones que debe cumplir el beneficiario para, para que le corresponda la pensión de sobrevivientes? ¿Cuáles son esas 4 condiciones? Déjenme, yo las copio y las pego de aquí de otro archivo y las vamos a mirar cada una. Déjenme un segundo, para no tenerlas que redactar todas desde el inicio. Déjenme un segundito. Entonces, las 4 condiciones son las que van a ver aquí en pantalla a continuación. El beneficiario tiene que acreditar 4 condiciones. ¿Listo? 4 condiciones. La primera, pertenecer a un grupo de especial protección constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo, pobreza extrema, ancianidad o enfermedad. Este sería el primer requisito que debe acreditar el beneficiario. Pertenecer a un grupo de especial protección. Una persona de la tercera edad, persona en discapacidad, persona en pobreza extrema. Recuerden cuando una persona en Colombia está en pobreza extrema, según el boletín técnico del DANE, que yo se los, mencioné en alguna clase, volvámoslo a abrir. Según el DANE, una persona está en, ese es el último boletín que se expidió en diciembre de 2020. No hay todavía boletín de 2021. Sé que se expidió en 2020, se analizó el año 2019. ¿Qué es lo que dice el DANE? Que una persona individualmente considerada está en pobreza extrema si no gana al mes al menos 137.350 pesos. Es una cifra pues que es chistosísima, ¿cierto? Chistosísima desde un punto de vista, no porque nos estemos burlando de ella, sino que pues es irrisoria. Pues, ¿cómo van a decir que una persona ya no es pobre extremo si se gana más de él? Pero bueno, es lo que dice el dato. Y que una persona está en situación de pobreza, que es otra cifra distinta, cuando, o pobreza monetaria, cuando en el mes no se gana 327.674 pesos. Pobreza monetaria, 327.674 pesos. Pero la pobreza extrema es esta. Entonces el beneficiario debe ser o una persona de la tercera edad, una persona en discapacidad, una persona con alguna enfermedad. La cónyuge que la vaya a reclamar bajo este principio tiene que acreditar eso, o no tener ingreso, ¿cierto? Entonces, están en pobreza extrema. Nivel 1 del CISBEN, etcétera, etcétera. Afectación directa de la satisfacción de las necesidades básicas. Esto es, su mínimo vital y en consecuencia una vida digna, eh, se afecta por la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Es decir, hay que acreditar como requisito que el no reconocimiento de la pensión genera una afectación directa de la satisfacción de las necesidades básicas, es decir, del mínimo vital, de la vida en condiciones dignas, por la carencia del reconocimiento de esa pensión. Entonces, claro, ella dependía del marido, entonces el hecho de que la cónyuge, entonces el hecho de que nos, en este caso de la condición más beneficiosa, que hay que acreditar dependencia económica, en este caso. En la pensión de sobrevivientes en general con las 50 semanas, la cónyuge no debe acreditar dependencia económica, solo convivencia. Pero cuando vamos a aplicar condición más beneficiosa, sí tenemos que acreditar no solo convivencia, sino dependencia económica, ¿cierto? Si es cónyuge de afiliado, que estuvieran conviviendo al momento de la muerte, pero también dependencia, cuando es por la condición más beneficiosa.
Listo. Entonces, que el no reconocimiento de la pensión afecte el mínimo vital de ese beneficiario. Si ese beneficiario trabaja y tiene su propia pensión o tiene su propia renta, entonces descartemos de una vez que podemos acudir al principio de la condición más beneficiosa con 300 semanas. Listo. Dependencia económica del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituya el ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que acreditar que el beneficiario que estamos representando dependía del fallecido en vida, dependía económicamente del causante. De tal manera que la pensión sustituye el ingreso que le venía procurando el causante. Ese sería el tercer requisito. Y el último requisito sería, debemos acreditar una circunstancia de imposible. ¿Por qué el causante no cotizó las semanas previstas en el sistema general de pensiones? ¿Por qué esa persona que falleció, cuál es la razón? ¿Cuál es la razón justificable que puede hacer que esa persona no haya cotizado las 50 semanas en los 3 años anteriores, si la muerte se produjo en vigencia de la ley 797, o las 26 si la muerte se produjo durante la vigencia de la ley 100? ¿Cuál es la razón? Una razón justificable. ¿Qué razones justificables ha dicho la Corte? De pronto que era una persona ya muy anciana y ya no le daban empleo. De pronto el alto desempleo que había en la región o en la ciudad. Simplemente invocar el desempleo, que trató de buscar empleo y no lo pudo conseguir. La informalidad, era un vendedor ambulante, era discapacitado o estaba enfermo. Entonces les voy a poner un ejemplo y ustedes van a decir si aplica o no. Entonces pongamos el ejemplo. Pongamos este ejemplo. Gaspar trabajó en el puerto de Buenaventura desde el 3 de abril de 1986 hasta el 2 de enero de 1994. No, hasta el 2 de enero de 1995, como estibador. Entonces, o sea, él cargaba y descargaba barco. Eh, Esto para Puertos de Colombia S.A. La empresa le cotizó, todo normal. ¿Listo? Luego de esa fecha, luego de enero de 1995, al perder su empleo, se dedicó al oficio de vendedor de jugos, de vendedor ambulante, vendiendo jugos naturales en las calles de Buenaventura. No consiguió empleo, entonces se dedicó al oficio de vendedor ambulante. Gaspar falleció el 19 de octubre de 2019, dejando como beneficiaria a su esposa, a su cónyuge, Justina, de 72 años de edad, quien dependía económicamente de él. Tienen 2 hijos, ambos casados y con obligaciones propias. Listo. Entonces, analicen este caso. Vean. En este caso, lo primero que habría que revisar es si él cumple ¿qué? ¿Qué sería lo primero? Él tiene las 50, ¿en qué fecha murió él? ¿En qué fecha 19 murió él? de octubre del 2019. Exacto. ¿Y qué norma estaba vigente para esa fecha? ¿Qué norma es la vigente para el 2019 en materia de pensión de sobreviviente? Profe, la 100. No, pues sí, la ley 100, pero modificada por la ley 797, ¿cierto?
porque la ley 797 entró en vigencia, ¿en qué fecha? ¿En qué fecha? Dije yo ahora. Ahí está, vean. 2003. Exacto, el 29 de enero. Entonces, ¿cuántas semanas en principio le exigiría Colpensiones a Justina para, pues, que acredite Gaspar para poderle reconocer la pensión? ¿Cuántas semanas, la pensión de sobrevivientes, cuántas semanas le exigiría Colpensiones? 50. Exacto, le exigiría 50 semanas en los 3 años anteriores, pero Gaspar no las tiene. Gaspar no las tiene porque Gaspar desde el año 95 no cotiza, se dedicó a ser vendedor ambulante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendemos el problema jurídico? Sí, profe. Pero, entonces, el mal abogado llega y le dice a Justina, no, doña Justina, usted no tiene derecho a la pensión. Pico y chao, ¿cierto? Salga de acá, que de aquí ya no hay nada que hacer. Pero el buen abogado revisa, mire, si bien él no tiene las 50, vamos a ver si de pronto tiene las 300 semanas. Las tiene que tener, según la jurisprudencia y esta misma sentencia, SU 05/2018, las tiene que tener antes del 1 de abril del 94. Y digamos que esta tesis de las 300 semanas no es solo de esta sentencia. Había antes de esta sentencia una línea jurisprudencial inclusive más favorable de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, esta fue la última, la de la Corte Qué Constitucional. pena. Las tiene que tener antes del 1 de abril del Sí, 94. Ah, sí, antes. tiene que ser antes del 1 de abril del 94 porque el 1 de abril del 94, ¿qué pasó, Valentina? ¿Qué pasó el 1 de abril del 94? ¿Qué pasó? ¿Ustedes qué creen que pasó el 1 de abril del 94? Ahí lo dice en el color verde. Entró en vigencia la ley 100. Entonces, si usted está pretendiendo que le conserven la regulación anterior, tiene que cumplir los requisitos antes de que cambie la regulación. Al menos uno de los requisitos relevantes. Recuerde que es una expectativa legítima. Se presenta cuando la persona ha realizado un tránsito amplio hacia la consolidación de un derecho protuberante o tiene por lo menos uno de los requisitos relevantes para acceder al derecho. Obviamente falta la muerte, que es el segundo requisito, pero ya tiene uno de los requisitos relevantes antes del cambio normativo, que son las 300 semanas, ¿cierto? Entonces, por eso es que tienen que ser antes del 1 de abril del 94 para poder que se hable de una expectativa legítima. ¿Está claro? ¿Sí está claro eso o no? Bueno. Entonces, vamos a ver si Gaspar sí tiene las 300 semanas antes del 1 de abril del 94. Eso sería lo que hay que mirar, ¿cierto? ¿Concuerdan conmigo o no concuerdan conmigo? Que eso sería lo que habría que mirar. Profe. Listo. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Simplemente hagamos una fecha de cálculo, una fórmula de cálculo de tiempo. Entonces, las fechas van a ser 3 de abril del 86 a 1 de abril del 94. Hay unas semanas que no las podemos tener en cuenta. Él laboró hasta el 2 de enero del 95, pero esas semanas del 1 de abril del 94 hacia adelante no nos sirven. Nos sirven las que haya hasta el 1 de abril del 94, ¿cierto? O sea, antes del 1 de abril, antes del 1 de abril, antes del 1 de abril del 94, o sea, hasta el 30 de marzo del, eh, 94. del 94. Exacto. Entonces vamos a coger las del 86 hasta el 30 de marzo del 94. Hagámoslo aquí en un ladito. Vamos a ver si nos da este espacio. Año, mes y día. Entonces, la fecha final sería 1994, mes 03, día 30, que es marzo. Recuerden que Colpensiones contaba las semanas a meses reales hasta el año 1900, hasta el 31 de diciembre de 1994. A partir del 95, los meses fueron empezados a contar en todos a 30 días. Pero sin embargo, aquí no nos tenemos que ir hasta ese detalle, porque vamos a ver que si aún así los contemos a 30 días cada mes, nos va a dar el resultado. Espérenme, yo ajusto acá porque no nos va a dar el espacio.
Miren, 1994, marzo, día 30. Y 1986, mes de abril, día 3. Fecha final versus fecha inicial. Y Entonces, esos casos todavía se ven. sí, claro, total. No hay que Gaspar murió en 2019. Yo, este Así caso es de la pregunto. vida real. Este caso es de la vida real. Espérame, yo hago el cálculo por aquí a un ladito porque no me está dando el espacio. Bueno, entonces, eh, bueno, entonces le voy a mostrar un caso ahorita de la vida real que yo saqué en 2018. Bueno, entonces ya sabemos que ustedes conocen esta fórmula, ¿cierto? De cálculo de tiempo, laboral individual la vieron, ¿cierto? ¿O no? Y profe, que Listo. Bueno, entonces acá tengo que, restamos. exacto, acá tengo que dejar en 1993, paso 12 meses al 3, entonces 12 más 3, 15, y acá 30. 3, 4 y 1986. Entonces hago la resta. Se complicó este cuadro nomás de aburrido, pero pongámoslo acá, como queda la fórmula, listo. Listo. La fórmula quedaría así, porque el 94 se quita un año, o sea, 12 meses. Entonces 12 más 3, 15. Y 30 sigue igual, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos. 30 menos 3, 27. 15 menos 4, 11. 11. Y 93 menos 86, 7, tiene 7 años, 11 meses y 27 días. Convirtamos todo eso a 10. 7 por 360, cada año tiene 360 días para efectos laborales y de seguridad social. 7 por 360, 2520. 11 meses, cada uno a 30 días, 30 por 11, 330 días ahí en 11 meses. Estoy convirtiendo todo eso a días. Y acá hay 27 días. Recuerden que esto tiene un margen de error de un día, entonces dejémoslo en 28, ¿cierto? En total, entre esas dos fechas, o sea, entre el 3 de abril del 86 y el 30 de marzo del 94, que es el tiempo que elaboró Gaspar que nos permite, digamos, computar la norma, hay 2.878 días. Esos 2.878 días, si yo los divido sobre 7, que son los días que tiene una semana, me van a dar las semanas. 2.878 días dividido 7 me dan las semanas, porque cada semana tiene 7 días. Ahí hay 411 semanas. Él tiene 411 semanas, punto 14, cotizadas antes del 1 de abril del 94. Las tiene el 30 de marzo del 94. Entonces la pregunta es, ¿Gaspar tiene una expectativa dejó una expectativa legítima, consolidó una expectativa legítima, sí o no? Sí. O sí, consolidó una expectativa legítima porque cotizó estas semanas antes del tránsito normativo, las cotizó al 30 de marzo del 94, o sea, antes del 1 de abril de 1994. Por ende, entonces, si Justina acredita, ya tenemos el requisito más importante, las 300 semanas antes del 1 de abril del 94. Si Justina acredita pertenecer a un grupo de especial protección, mire, tiene 72 años, cumple con eso, es de la tercera edad, ¿sí o no? La ancianidad. Si Justina acredita que el hecho de que Gaspar no esté afecta sus necesidades básicas porque no tiene, dependía de él económicamente, lo acredita con una declaración extrajuicio y dos vecinos también en notaría, ¿cierto? Que hagan la declaración de que ella dependía de un todo y por todo de él, ¿cierto? Entonces ahí se va a cumplir el segundo requisito. La dependencia económica, lo dijimos, dependía económicamente de él. Él era el que llevaba la obligación en el hogar, ¿cierto? Justina simplemente era ama de casa. Listo. La pensión sustituye el ingreso que Gaspar le proveía. ¿Y por qué Gaspar no pudo cotizar las semanas previstas en el sistema general, las 50 semanas? Bueno,
por la ancianidad, por el desempleo. Mire que él fue vendedor ambulante todo el tiempo después de eso, no pudo nunca conseguir empleo. La informalidad, los pocos ingresos que él devengaba como vendedor de jugos naturales, ahí en Buenaventura eh, no le permitían cotizar al sistema, ¿cierto? Entonces, cumplías esas cuatro condiciones en el beneficiario, entonces, ¿cuál es la conclusión lógica de que a Justina le correspondería la pensión de sobreviviente? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí vamos bien o no vamos bien? Sí, profe. Listo. Bueno, miren este caso, por ejemplo, que les voy a mostrar. Una señora María Evangelina Cuartas de Salazar, que imagínese usted, imagínese usted, Valentina, que esta señora, el marido se le murió en el año 95. Mira aquí la solicitud pensional. Esto fue en el 2018, yo le saqué la pensión a ella. María Evangelina Cuartas, aquí está mi nombre, ¿ve? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el marido, Jairo de Jesús Salazar Díez, falleció, no es familiar mío, pues no, simplemente coincidió que el apellido del marido fallecido era Díez, como el mío, pero no era familiar. Falleció el 23 de septiembre del 95. Y esa señora se quedó viuda desde esa época y fue a donde muchos abogados y le dijeron, no señora, usted no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes y en esa época también reclamó en el Seguro Social y le negaron, pero no demandó, porque todos los abogados le decían, no señora, su marido no le dejó pensión de sobrevivientes por una razón. Su marido no estaba trabajando cuando murió. ¿Cuándo murió el marido de él? Según lo que yo dije aquí en estos hechos, en septiembre del 95. ¿Cuál era la norma que estaba vigente en septiembre del 95? ¿Cuál norma estaba vigente en materia de pensión de sobrevivientes en el 95? La ¿Cuál de ley las normas? del 93. Exacto. La ley 100 del 93, que entró en vigencia el 1 de abril del 94. Y él no estaba cotizando, llevaba 3, 4 años sin empleo formal. Entonces, ¿cuál de los dos literales de la ley 100 original se le aplicaba? ¿El A o el B? ¿El A o el B? El B. El B. Si la persona había sido desafiliada, perdió el empleo y fallecía por riesgo común 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la muerte. Él no tenía 26 semanas en el año anterior a la muerte, que es del 23 de septiembre del 95 al 23 de septiembre del 94. Él ya va como 3 añitos sin cotizar. Entonces, todos los abogados le dijeron, no señor, usted no tiene derecho. Y ella quedó así desde el 95, viuda, y bueno, con mucho esfuerzo levantó estos hijos, cada uno con su obligación propia, pero básicamente pues un hogar muy humilde, ¿cierto? Una señora muy vulnerable. Entonces, resulta que cuando yo estaba explicando esto en una clase, un estudiante va diciendo, profe, es que a mi abuela, el marido, pues mi abuelo se murió en el 95 y a ella, pues siempre le negaron la pensión, nunca demandamos ni nada, pero pues todo el mundo le decía que no tenía derecho. Entonces yo veo que sí y tiene derecho, pues puede usted analizar el caso. Yo le dije, claro, tráigame la historia laboral. Cuando yo reviso la historia laboral, él tenía 446.71 semanas, todas cotizadas antes de la vigencia de la ley 100, antes del 1 de abril del 94. ¿Cuántas exigían para la condición más beneficiosa, para la expectativa legítima? ¿Cuántas exigen? 300, ¿cierto? Y tenía 446. ¿Vamos bien hasta ahí o no vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien entendiendo el caso o no? Sí, Sí. profe. Listo, entonces ¿tiene o no tiene derecho María Evangelina? Sí, obviamente. ¿Qué pasa? Que esta sentencia SU05 de 2019 puso estos requisitos, estos 4 requisitos. Cuando yo llevé este caso, SU05 de 2018, perdón, puso estos 4 requisitos. Cuando yo llevé este caso, no existían los 4 requisitos. Solamente te acreditaba las 300 semanas, y ya, había derecho, ya, y la condición de cónyuge. Fue Carlos Bernal Pulido el que puso esos 4 requisitos con la SU05 de 2018.
Entonces, en este memorial yo no le acredité a Colpensiones ni la situación, aunque la tenía, aunque ella tenía pues una situación económica muy compleja, dependía de las ayudas de sus hijos, pero ellos todos tenían su propia obligación, entonces no era que vivieran pues vivían muy modestamente. Entonces, estaba en situación de ancianidad, esa es una condición de especial protección. La falta de la pensión hacía que ella no pudiera tener un ingreso propio que le permitiera satisfacer su vida en condiciones dignas. Dependía económicamente del marido antes de su fallecimiento. Y bueno, el marido no pudo conseguir un empleo formal por el desempleo que había en el país en esa época. Pero a mí no me tocó acreditar esas cuatro condiciones porque esa sentencia salió después de esta solicitud. Entonces, ¿qué pasó? Yo la fundamenté con la jurisprudencia previa que había. Yo les dicté a Colpensiones varias sentencias en ese momento, como por ejemplo esta, radicado 30.581 de 2008, donde la Corte hablaba ya de las 300 semanas, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el Colpensiones le reconoció la pensión a ella, pero no desde el 95, sino que le aplicó la prescripción a las mesadas, es decir, reconoció los 3 años anteriores a la fecha de erradicación de la solicitud, porque las mesadas van prescribiendo cada 3 años. No, pues imagínense, si las hubiesen reconocido desde el 95, yo me hubiera vuelto, pues si ella hubiera llegado a un retroactivo protuberante, pero no, las mesadas van prescribiendo. Entonces, le tocan las de los 3 años anteriores a la fecha de la solicitud y las que se sigan causando de ahí en adelante. Entonces ella hoy tiene la pensión en la actualidad. Hoy pues, a ella le reconocieron la pensión. Entonces, ¿pero por qué? Por el principio de la condición más beneficiosa, ¿cierto? El marido tenía las 300 semanas antes del 1 de abril del 94, por tanto tenía la expectativa legítima. Ya hoy en día hay que acreditar estas cuatro condiciones, hoy en día, ¿cierto? A mí me pasó algo positivo y fue que la sentencia salió después de mi solicitud, entonces no me tocó hacerlo. Pero si me hubiera tocado, yo lo hubiera hecho, se acreditan y ya, se acreditan. Como en el caso que estoy planteando acá hipotéticamente, que la persona cumple esos requisitos. ¿Vamos bien hasta ahí o no vamos bien hasta ahí? ¿Se me entiende o no se me entiende? Sí, profe. Entonces, mira, Valentina, que esos casos sí se presentan y por eso hay que tener en cuenta este tema. Listo. Bien. Hay otra modalidad del principio de la condición más beneficiosa, otra modalidad. Por eso yo hablé de una primera modalidad. Esta segunda modalidad que voy a explicar es mucho más difícil, es compleja, es muy difícil y por eso necesito toda su atención. Porque si esta les pareció algo compleja, la que viene es 10 veces más compleja. Entonces necesito toda su atención para entenderla. Como yo tengo ya aquí un espacio como todo pues lleno, ya no tengo ni dónde escribir en este archivo de Excel. Voy a hacer algo. Denme un segundo a ver qué puedo Profe, hacer. puede empezar otro Excel, o no sé, otro archivo. Mira, sí, yo creo que sí. Voy a hacer eso mejor. No, es que no quiero saber, ¿sabe por qué? No, voy a ponerla aquí. La segunda modalidad la voy a explicar acá. Espere. No quiero hacer eso, es para que tengan el mismo archivo de donde estudiar. Vea, me Profe, voy a son ir en esta solo dos misma. modalidades. ¿Cómo? Son solo dos modalidades. Solo hay dos modalidades. Oh, Entonces la voy a explicar acá. Segunda modalidad, acá la voy a explicar. Para que lo tengan presente, simplemente se van en la misma línea, ¿cierto? 2.2, se van aquí derechito y ahí les queda la segunda modalidad. Porque sí voy a necesitar todo este espacio para explicar esa segunda modalidad. Listo. A ver, esa segunda modalidad está compuesta por dos filtros. Está compuesta por dos filtros y cada filtro tiene dos caminos. ¿Listo? El afiliado que fallece debe superar los dos filtros.
cada filtro puede ser superado por el camino 1 o el camino 2. A ver, se los estoy explicando así de manera gráfica para que me lo vayan a entender. Porque si se los explico como lo explica la Corte Suprema, mi experiencia me da cuenta de que ese tema nunca me lo entienden los estudiantes. La única manera de que los estudiantes me entiendan esto es haciendo esta alegoría de los filtros y los caminos. Entonces, ya luego miramos la sentencia de la Corte Suprema y van a ver que la Corte, digamos, establece esto que yo estoy diciendo. Solo que la manera más gráfica para entenderlo es así. Entonces, esta modalidad está compuesta por dos filtros. Cada filtro tiene dos caminos. El afiliado que fallece debe superar los dos filtros, no se les olvide esa regla. El afiliado que fallece debe superar los dos filtros. Lo puede hacer por el camino 1 o por el camino 2. Entonces yo voy a construir acá los filtros y ustedes van a poner mucha atención. Filtro 1, primer filtro. Esto es para que la persona no tenga que acreditar las 50 semanas en los 3 años anteriores. Todo esto se hace es para eso, ¿cierto? Entonces, primer filtro, póngale pues cuidado a ese, primer filtro. Primer camino. Recuerde, cada filtro tiene dos caminos y la persona debe superar los dos filtros, bien sea por el camino 1 o por el camino 2. Listo. Entonces, primer camino. La persona, si la persona, si el fallecido se encontraba cotizando al 29 de enero de 2003, se le exigen 26 semanas en cualquier tiempo con anterioridad a esta fecha. Tengan en cuenta yo porque estoy hablando de 29 de enero de 2003. Antes de continuar, simplemente voy a hacerles una ilustración pequeña. Mire, así como entre este cambio normativo y estas dos normas, hubo que proteger al de 300 semanas, cuando entró la ley 100 hubo gente que ya tenía las 26 semanas y vino la ley 797. A estos también hay que protegerlos. Cada que haya un cambio normativo, hay gente que genera expectativas legítimas. ¿Sí? Cada que hay un cambio normativo. Los del decreto 758 generaron expectativa legítima con 300 semanas antes del 1 de abril del 94, que entró la ley 100. Pero los que estaban en ley 100 también generaron expectativa legítima con 26 semanas antes de la vigencia de la ley 797. Entonces se les puede seguir aplicando la ley 100, pero bajo ciertos requisitos, la original, ¿cierto? La de 26 semanas original y no exigirles 50, pero bajo ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Lo que voy a explicar a continuación de los filtros. Para que no se les exija las 50 semanas a los que entraron a cotizar en ley 100 original, tendría que superar los dos filtros. Cada filtro tiene dos caminos. Entonces, primer camino, si el fallecido se encontraba cotizando el 29 de enero de 2003, ¿por qué el 29 de enero de 2003? Porque el 29 de enero de 2003 cambió la ley, recuerda. La fecha de vigencia de la ley 797 es 29 de enero de 2003. Entonces, lo que estamos buscando es que el cambio normativo no me lo vaya a afectar. No me lo vaya a afectar. Entonces, si la persona se encontraba cotizando el 29 de enero de 2003 se le exigen 26 semanas en cualquier tiempo con anterioridad a esa fecha. ¿A cuál fecha? Al 29 de enero de 2003. Segundo camino por el que se puede superar el primer filtro. Camino 2. Si la persona no se encontraba cotizando al 29 de enero de 2003, se le exigen 26 semanas en el año anterior a dicha fecha. Esto es entre el 29 de enero de 2003 al 29 de enero de 2002. Es decir, si la persona no estaba cotizando cuando
entró en vigencia la ley 797 de 2003, que es 29 de enero. Por ejemplo, en el año, usted lo revisa en la historia laboral. Pedro, ¿vos estabas trabajando en enero de 2003? No, no estaba trabajando en enero de 2003, ¿cierto? No estaba trabajando en enero de 2003. Entonces, para poder superar este primer filtro, si la persona no se encontraba cotizando el 29 de enero de 2003, se le exigen 26 semanas cotizadas en el año anterior a dicha fecha, esto es, entre el 29 de enero de 2003 al 29 de enero de 2002. 26 semanas en el año anterior a dicha fecha. Si la persona supera el primer filtro por el camino 1 o por el camino 2, muy bien, no hay problema. Lo importante es que lo supere el primer filtro, sea por el camino 1 o sea por el camino 2. Hasta ahí estamos entendiendo los dos filtros. No Sí, el fondo del asunto, ya les voy a explicar el fondo del asunto. Estamos entendiendo los requisitos, ¿sí o no? sí, profe. O sea que se Bueno, tienen que superar algún camino del primer filtro y algún camino. es del segundo filtro. Muy bien, Valentín. Vamos al segundo filtro. El segundo filtro tiene un presupuesto antes de ser aplicado. Tiene un presupuesto antes de ser aplicado. ¿Cuál es ese presupuesto? La muerte del afiliado tiene que haber ocurrido entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006. Si la muerte no ocurrió entre estos extremos, no moleste más con este principio de la condición más beneficiosa en su segunda modalidad. Esta segunda modalidad del principio de la condición más beneficiosa solo aplica para las muertes que hayan ocurrido entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, es decir, en los 3 años posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 797. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte Suprema de Justicia solo protegió la expectativa legítima de los que venían cotizando en Ley 100 por 3 añitos. Después de 3 años les digo, no, ya, ustedes ya, si pasaron 3 años, ya tienen que tener las 50 semanas. Entonces, después del 2006, no hay nada que hacer. 50 semanas para todo el mundo, ¿cierto? Para poder causar pensión. Entonces, el segundo filtro lo vamos a aplicar siempre y cuando la muerte tiene un presupuesto. La muerte tiene que haber ocurrido entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006 y tiene dos caminos para ser superada. Camino 1. Si el fallecido se encontraba cotizando a la fecha de la muerte, que tiene que haber ocurrido en estos extremos temporales, debe acreditar 26 semanas en cualquier tiempo, 26 semanas cotizadas en cualquier tiempo con anterioridad a la muerte. Ese sería el primer camino para superar el segundo filtro. Camino 2, para superar el segundo filtro. Si el fallecido no se encontraba cotizando a la fecha de la muerte, que tiene que haber ocurrido, vuelvo y repito, en esos extremos temporales, 29 de enero de 2003 y 29 de enero de 2006, no se encontraba cotizando, debe acreditar 26 semanas en el año anterior al fallecimiento. Entonces, los caminos se pueden combinar. Lo importante es que supere el filtro 1 o el filtro 2 por cualquiera de las dos vías. Entonces yo les voy a proponer un ejemplo y ustedes me van a decir cuáles caminos se presentaron en este, Profe, cuáles, tengo sí, una para poder superar. pregunta. Dime, Valentina. Aquí también en esta segunda modalidad se tienen que mirar las cuatro condiciones. No, No. en esta no. Simplemente que cumpla estos elementos y ya. Acá todavía la Corte Constitucional no ha metido la mano. Y menos mal Carlos Bernal Pulido ya se fue de la Corte.
Pues para dejarlo claro. Listo. Entonces, entonces aquí el segundo filtro y sus dos caminos, digamos, lo único que hay que mirar es si se encontraba cotizando, si el fallecido se encontraba cotizando a la fecha de la muerte, o si el fallecido no se encontraba cotizando a la fecha de la muerte. Entonces, ¿cómo lo voy a explicar? Con un ejemplo. Mire, ejemplo. José laboró hasta el 3 de enero del año 2004, ¿cierto? Laboró hasta el 3 de enero del año 2004. Pongámosle inclusive fechas. Desde el 1 de enero del año 2000, del año 1999 hasta el 3 de enero del año 2004. Pongámosle no tanto tiempo, como 1 de enero del año 2000. Sí, pongámosle 1 de enero del año. Sí, está bien que pongamos 2003. No, pongámosle 2001. Pongámosle 2002, ya. Con ese ejemplo. Espera que es complicado encontrar el ejemplo. Entonces, José laboró desde el 1 de enero del año 2002 hasta el 3 de enero del año 2004. Pongámosle menos fechas. Espérenme, yo me voy el ejemplo y para que les quede bien claro. Hasta el 1 de marzo, 1 de febrero del año 2013. Listo. José laboró desde el 1 de enero del año 2002 hasta el 1 de febrero del año 2003, fecha en la que se quedó sin empleo. Listo. De manera posterior, falleció. Espérenme, yo planteo aquí una cosa para que quede bien claro. De manera posterior, se empleó el 1 de abril del año 2005. 1 de abril del año 2005. Pongámosle menos tiempo. 1 de diciembre del año 2005. Listo. José falleció el 1 de enero, el 13 de enero del año 2006, cuando se encontraba descansando en su casa por un infarto al miocardio. Estaba empleado. Listo. Entonces, miren pues el caso. Dejó una cónyuge, pongamos acá, dejó una cónyuge y dos hijos, dejó una cónyuge como beneficiario y dos hijos menores de edad de 2 y 3 años. Listo. Entonces, ese sería el ejemplo. Vamos a revisar entonces. ¿En qué fecha murió José? ¿En qué fecha murió José? El 13 de enero del año 2006. ¿Vamos bien hasta ahí o no vamos bien? Sí, profe. Listo. ¿Cuáles, en el 13 de enero del año 2006, cuáles serían en principio las semanas que le debemos exigir a José para poderle otorgar pensión a la familia? En principio, ¿en vigencia de qué ley murió él? De la ley 100 del 2003. No, él murió en vigencia de la ley 797 de 2003, Eso es 797. porque él murió en el 2006, ¿cierto? En enero. Entonces, ¿qué ley estaba vigente?
la ley 797. Primero, lo primero que vamos a buscar es si tiene las 50 semanas en los 3 años anteriores. Vamos a ver si las tiene. Entonces, los 3 años anteriores a la muerte de José, ¿cuándo darían? Vamos a mirar. Los 3 años anteriores a la muerte de José, vamos a ver cuándo darían. Entonces, fecha de la muerte, 13 de enero de 2006. Me puedo ir hasta el 13 de enero de 2003. Ahí están los 3 años anteriores. ¿Cuántas semanas tiene entre estos dos extremos? Vamos a averiguar si tiene las 50 semanas. Mire, él consiguió empleo el 1 de diciembre del año 2005. O sea que tiene 4.29 semanas de diciembre de 2005. Vea, en enero tiene estas semanas. 13 dividido 7. 13 dividido 7. Espérenme. 13 dividido 7. 1.8. Estas son las semanas que tiene en enero de 2006. Sigamos para atrás. En diciembre de 2005, ¿cuántas semanas tiene en diciembre de 2005? Cotizadas. ¿Cuántas semanas? Si me están siguiendo el ejemplo, 51. Ok. él consiguió empleo, ¿cuándo? Si me están siguiendo el ejemplo, Ah, el 1 de diciembre del 2000. diciembre. Entonces, ¿cuántas semanas tiene en diciembre de 2005? Que es el mes que sigue a enero de 2006 hacia atrás. Me puedo ir hasta el 3 de enero de 2003. ¿Cuántas semanas tiene en diciembre? 4.29. Exacto, 4.29, listo. 30 dividido 7, 4.29, listo. De ahí hacia atrás, tendrá más semanas, hasta el 2003. Él terminó el empleo el 1 de febrero del 2003. O sea que podemos tomar, eh, febrero no cotizó, porque él terminó el 1 de febrero de 2003, o sea, una semana. Febrero 2003, él terminó el empleo en febrero de 2003, el primero, entonces 1 dividido 7, esperen, 1 dividido 7, 0.14 semanas ahí por ese día, 0.14, pues el 1 de febrero de 2007, de 2003, miren. Y me puedo ir hasta el 13 de enero de 2003, o sea que le puedo tomar las semanas que hay entre el 13 de enero de 2003 y el 30 de enero de 2003. Entonces, entre el 13 de enero de 2003, o sea, mejor dicho, 30 menos 12, 18 días laboró en enero, pues podemos tomar 18 días de enero de 2003, porque me puedo ir hasta el 13, no me puedo ir hasta el 1 de enero de 2003, porque me puedo ir sino hasta el 13 de enero de 2003, recuerda. Entonces, si yo cojo del 30 de enero al 13 de enero de 2003, hay 18 días. Entonces, ¿qué pasa? Enero de 2003, solo puedo tomar 18 días. 18 dividido 7, 2.57. Sumemos las semanas, a ver si tiene las 50. Tiene en total 8.86 semanas. Tiene 8.86 semanas. Pregunta, ¿con esas 8.86 semanas le alcanza para pensionarse con la ley 797? ¿Sí me entendieron lo que dice o no me entendieron? ¿O se confundieron? No, no le alcanza. Sí, pero sí me entendieron lo que estaba haciendo o no me entendieron. Estaba buscando cuántas semanas hay entre el 13 de enero de 2006 y el 13 de enero de 2003. ¿Cierto? Eso fue lo que hice. Entonces, ¿qué hice? Primer mes que tuve en cuenta, 13 días de enero de 2006, ¿cierto? 13 días de enero de 2006. Que 13 días son 1.86 semanas. 13 dividido 7 son 1.86 semanas. Luego pasé a diciembre, porque él se empleó en diciembre de 2005. O sea, luego Se de empleó enero del 2006, en perdón, diciembre de 2005, 4.29, ¿cierto? Él se empleó el 1 de diciembre de 2005, hay 4.29. Y ya 2004 no cotizó.
No cotizó porque vea que él se quedó sin empleo el 1 de febrero de 2003. O sea, todo 2003 no lo cotizó desde febrero. Y todo 2004 tampoco. Cotizó, puedo irme hasta el 13 de enero de 2003. O sea, que ese día de febrero lo cogí. Un día de febrero, ¿cierto? Entonces, eh, básicamente un día de febrero, 1 dividido 7, 0,14 semanas. Y en enero no me puedo tomar todo el mes de 2003, porque puedo ir sino hasta el 13 de enero. Del 30 de enero al 13 de enero hay 18 días. 18 dividido 7 da 2,57 semanas. Entonces, sumando todas las semanas en los 3 años anteriores, tiene 8 semanas. Por la ley 797 no le da. Entonces, vamos a ver si le da por la condición más beneficiosa. Empecemos por la primera modalidad. José tiene 300 semanas antes del 1 de abril del 94, según este ejemplo. No, ¿Las tiene o no las tiene? no, No, empezó a cotizar desde el 1 de enero de 2002. Entonces, no tiene 300 semanas antes del 1 de abril del 94. Descartamos entonces esa primera modalidad. Ahora, averigüemos si supera esta segunda modalidad que tiene dos filtros. Primer filtro, vamos a ver si cumple alguno de los dos caminos. Primer filtro. El fallecido se encontraba cotizando el 29 de enero de 2003. Vamos a mirar el caso. Él laboró desde el 1 de enero de 2002 hasta el 1 de febrero de 2003. Se encontraba él cotizando el 29 de enero de 2003, que es lo que nos dice el camino. Sí, profe. Sí, se encontraba cotizando. Si se encontraba cotizando, le debemos acreditar 26 semanas en cualquier tiempo con anterioridad al 29 de enero de 2003. Y las tiene. profe, qué Las pena, tiene. yo escribí que se le Sí, exige, no sea, se le sí, exige. se le Ah, exigen 26 semanas en cualquier tiempo con anterioridad a esa fecha si se encontraba cotizando. Vamos a buscárselas. Porque del 29 de enero de 2003, tiene que ser con anterioridad al 29 de enero de 2003. Del 29 de enero de 2003 al 1 de enero de 2002 tiene las 26 semanas. Ve y veréis. Vea, pongamos acá el cálculo del tiempo. Vea. Año, mes y día. Por eso les dije que este principio de la condición más beneficiosa, esta segunda modalidad, era mucho más difícil de entender, pero está quedando grabada la clase. Yo les pido que la repasen. Yo ahora la descargo y la subo también, si me permiten, al canal de YouTube, porque sería bueno para repasar, para que la puedan repasar más fácilmente. Entonces, eh, vamos a ella nuevamente. Entonces, vamos a mirar. La fecha límite sería 2003, mes 01, día 29. Necesitamos 26 semanas para que supere el filtro, pues lo que supere el primer filtro por el camino 1, porque él se encontraba cotizando el 29 de enero de 2003. Mire que él empezó a laborar desde el 1 de enero de 2002 hasta el 1 de febrero de 2003. Quiere decir que el 29 de enero estaba cotizando. Entonces nos toca por este primer camino, que debemos encontrar 26 semanas con anterioridad al 29 de enero de 2003. Eso es lo que nos dice el camino 1 para poderlo superar. Entonces, vámonos hacia atrás. Nos dice en cualquier tiempo con anterioridad al 29 de enero de 2003. O sea, vamos a buscarle todas las que tiene. Su primer empleo lo empezó el 1 de enero de 2002. Entonces, nos vamos hasta el 1 de enero de 2002. Año 2002, enero 1, ¿cierto? Entonces, ahí hacemos si no la resta. 29 menos 1, 28. A esto se le agrega siempre un día por margen de error. Ustedes ya saben. 1 menos 1, 0. Y 2003 menos 2002, 1. ¿Cierto? Ahí hay un año y 29 días. Convirtámoslo todo a, a días. En un año hay 360 días. Y acá hay 29 días. Total días que hay entre esas fechas, 389. 389 dividido 7 son 55 semanas, ¿cierto? Es decir, José tiene más de 26 semanas, José tiene más de 26 semanas con anterioridad, cotizadas con anterioridad al 29 de enero de 2003, porque José venía trabajando desde el 1 de enero del año 2002.
sea, entre el 1 de enero del 2002 al 29 de enero de 2003 hay 55 semanas y él las tiene cotizadas. ¿Y cuánto exige el camino 1? ¿Cuántas semanas exige el camino 1? 26. 26. Y José se encontraba cotizando cuando cambió la norma. Entonces pasó el primer filtro, ya lo pasó. ¿Por cuál camino? Por el camino 1. Ya no nos vamos a analizar el camino 2 porque no lo necesitamos, porque José ya pasó el camino 1. Listo. Ahora vamos a analizar el segundo filtro. La muerte del afiliado tiene que haber ocurrido entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006. Según el ejemplo, ¿cuándo murió José? El 13 de enero Del 2006. Y la muerte, ¿hasta cuándo debió haber ocurrido? Hasta el 29 de enero. O sea que, ¿cumple el presupuesto del segundo filtro o no lo cumple? No, no lo cumple. Ah, sí, sí lo cumple. Sí, sí lo Es hasta el cumple. 29. Claro, es hasta el 29, murió el 13 por unos días, lo cumplió. Entonces podemos analizar, como cumple el presupuesto, podemos analizar los dos caminos. Camino 1. Si el afiliado se encontraba cotizando a la fecha de la muerte, se debe acreditar 26 semanas en cualquier tiempo con anterioridad a la muerte. José se encontraba cotizando cuando murió en el 2006. Sí, Pregunta, profe. José, sí, porque consiguió empleo el 1 de diciembre del 2005. José falleció el 3 de enero cuando se encontraba descansando de su casa por un infarto al miocardio. Estaba empleado. Estaba empleado, estaba en el día de descanso, ¿cierto? Estaba un domingo. Pero él consiguió empleo el 1 de diciembre del año 2005. Pongámosle contrato indefinido. Él empezó a trabajar en diciembre y el 13 de enero un infarto. Entonces, entonces estaba cotizando. Entonces, tenemos que analizar el camino 1. Si estaba cotizando 26 semanas en cualquier tiempo, con anterioridad a la muerte. Él tiene 26 semanas en cualquier tiempo con anterioridad a la muerte. Él tiene Sí, 26 semanas profe. en cualquier... Sí, sí, inclusive sirven estas 55 que habíamos liquidado, estas 55, porque la norma nos dice en cualquier tiempo, no en el año anterior a la muerte, en el camino 1, sino en cualquier tiempo con anterioridad a la muerte, si se encontraba cotizando. Entonces, los dos filtros fueron superados por el camino 1. Pero usted se puede encontrar casos en que el primer filtro lo supere por el camino 2 y el segundo filtro lo supere por el camino 1. Son combinables los caminos. Lo importante es superar los filtros. Entonces, ahí les dejo el filtro. Ya cada caso concreto ustedes lo meten a ese filtro y si pasa, hay pensión. Entonces, dejo una cónyuge como beneficiaria y dos hijos. A la cónyuge y a los hijos le toca la pensión de sobrevivientes de José. Sí, profe. Sí. Entonces, hemos aprendido el principio de la condición más beneficiosa con 26 semanas. Aquí, y voy a bajar la nota, que es una pregunta muy importante que hizo Valentina. Nota, en esta modalidad, los beneficiarios no tienen que acreditar las 4 condiciones de la sentencia SU 05 de 2018. Eso es solo para el de las 300 semanas. ¿Dónde está esta modalidad de principio de la condición más beneficiosa? ¿En qué jurisprudencia? Se las voy a mandar a leer, es obligatoria. Esa sí es obligatoria. Pero les voy a mostrar aquí, por ejemplo, esta sentencia con radicado. Un segundo. Esta sentencia con radicado SL 4650 de 2017 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, magistrado ponente Fernando Castillo Cadena y Gerardo Botero Zuluaga. Aquí les voy a mostrar cómo la Corte plantea estos elementos. Yo lo construyo por filtros porque me parece más sencillo entenderlo, pero cuando ustedes lo lean, la Corte lo explica de corrido. Entonces dice, afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo. Venga, entonces vamos al resumen, que me parece más sencillo. Entonces, afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo. O sea, ¿cuándo se produjo el cambio normativo? Entre la ley 100 y la ley 797. 29 de enero de 2003, ¿cierto? Entonces, que al 29 de enero de 2003 el afiliado estuviera cotizando, ¿cierto? Que es el primer camino. Si el fallecido se encontraba cotizando el 29 de enero de 2003,
Entonces ya llega la corte y dice que hubiese aportado 26 semanas en cualquier tiempo anterior al 29 de enero de 2003. Si la persona se encontraba cotizando el 29 de enero de 2003, 26 semanas en cualquier tiempo con anterioridad al 29 de enero de 2003, que fue lo que yo les puse aquí en el filtro. Mire, si el fallecido se encontraba cotizando el 29 de enero de 2003, se le exigen 26 semanas en cualquier tiempo con anterioridad a esa fecha. ¿Sí me están captando que la corte está diciendo lo mismo que yo con los filtros? ¿Sí me están captando o no? Sí, profe. Listo. Segundo filtro. Hasta aquí estaría el primer filtro, camino 1. Primer filtro, camino 1. Segundo filtro. Presupuesto que la muerte se produzca entre el 29 de enero de 2003 y 29 de enero de 2006. Presupuesto del segundo filtro. Véalo acá. Que la muerte del afiliado tiene que haber ocurrido entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006. Ahora vamos a mirar camino 1, camino 2. Si la persona estaba cotizando, entonces que al momento de la muerte estuviera cotizando, camino 1, y que hubiera cotizado 26 semanas en cualquier tiempo antes del deceso. O sea, aquí estaríamos en el camino 1. Y la persona se encontraba cotizando la fecha de la muerte 26 semanas en cualquier tiempo con anterioridad a la muerte. Ahí la corte lo que nos hizo fue hablar de los dos filtros por el camino 1 cada uno. Se superó. Pero van a encontrar más abajo en la sentencia los otros caminos. Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo. Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo es el camino 2 del primer filtro. Si la persona no se encontraba cotizando el 29 de enero de 2003, que fue cuando cambió la norma, se le exigen 26 semanas en el año anterior a dicha fecha, esto es entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2002. Camino 2 del primer filtro. Vamos a mirar que la corte sí lo dice, así como lo puse yo. Que la persona no estuviera cotizando al momento del cambio normativo, esto es 29 de enero de 2003, que así lo puse yo. Si la persona no se encontraba cotizando el 29 de enero de 2003, ¿cuántas semanas se le exigen? 26 semanas en el año que antecede a dicha data, es decir, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2002. Así lo puse yo en el camino, en el camino 2. Si la persona no se encontraba cotizando al 29 de enero de 2003, se le exigen 26 semanas en el año anterior a dicha fecha. Esto es, entre el 29 de enero de 2003 al 29 de enero de 2002. Estamos hablando del primer filtro, camino 2, en este segundo hipótesis. Si la muerte se produjo entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, entonces ya pasamos a hablar de que cumple el presupuesto del segundo filtro. La muerte tiene que haberse producido entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006. Presupuesto del segundo filtro, aquí está, véalo acá. Y ahora vamos al camino 1 o 2 del segundo filtro. Vamos a ver cuál camino puso acá la corte. Que al momento del deceso no estuviera cotizando. Ese es claramente el camino 2 del segundo filtro. El camino 2 dice, si el fallecido no se encontraba cotizando a la fecha de la muerte, si no se encontraba cotizando, debe acreditar 26 semanas en el año anterior al fallecimiento. Entonces, si la persona pues no se encontraba cotizando, entonces debe acreditar 26 semanas en el año anterior que antecedía al fallecimiento. Y ya llega la corte y dice combinación permisible de las situaciones anteriores. Esto es, ¿qué quiere decir la corte? Que usted puede, esto es un galimatías, o sea, esto es un enredo que hizo la Corte Suprema de Justicia por eso de las 26 semanas, pero así explicado por filtros es más fácil de entender. Ustedes lo entendieron. Mire, José superó el primer filtro por el camino 1 y superó el segundo filtro por el camino 1 también. Luego llegó a la pensión de sobrevivientes. Pero van a encontrarse casos que una persona supera el primer filtro por el camino 2 y el segundo filtro por el camino 1. O viceversa, que el primero lo superó por el camino 1 y el segundo lo superó por este. ¿Sí me entiende? O un caso donde superó los dos filtros por los dos caminos 2. O como en el caso que hicimos, que superó los dos filtros por el camino 1. O sea, se pueden combinar las hipótesis. Lo importante es que supere el primer filtro y el segundo filtro. Que supere los dos filtros. Y que la muerte, eso sí, se haya ocurrido entre estas fechas. Profe, ¿por qué unas muertes tan viejas hoy nos interesan? Porque mucha gente hoy le negaron la pensión o no la reclamó
bajo el argumento de que o le negaron la pensión bajo el argumento de que el marido no tenía, o la mujer, pues ya hay que, o el hijo, tenía las 50 semanas en los 3 años anteriores. Entonces nosotros debemos revisar la historia laboral y verificar, si bien no tenía las 50 semanas, si tenía de pronto las 300, o si tenía las 26, pero superando estos dos filtros. Y reclamarle la pensión de sobrevivientes a estas personas que todavía son beneficiarios, siguen siendo excónyuges, siguen siendo padres que dependían en esa época de sus hijos, siguen siendo hermanos discapacitados que dependían, etcétera, etcétera. ¿Me entendieron todo esto que expliqué hoy o no me lo entendieron? Sí, profe, muchas gracias. Listo, entonces les voy a mandar esa sentencia y se la van a leer, por favor, para dentro de 8, para el martes. Listo. Y simplemente será repasar esta clase de hoy con mucha atención. Ya les mando el archivo de Excel. Bueno, entonces dejemos por hoy hasta ahí. Yo les agradezco la asistencia.